Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 135, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 9, Berkeley, 466, la metafísica neoplatónica. Los fundamentos doctrinales expuestos hasta ahora constituyen las tesis de las obras de juventud de Berkeley. Ya en estas obras no se los considera como fines en sí mismos, sino sólo como medios aptos para defender y reforzar la religión de los hombres. Este fin apologético se hace cada vez más dominante en obras sucesivas. Estas no rechazan las típicas tesis del inmaterialismo y de la reducción de las cosas naturales a simples ideas, pero, en cierto modo, las pone entre paréntesis, insistiendo cada vez más en una metafísica religiosa tomada del neoplatonismo. El paso de la primera a la segunda fase de Berkeley se puede descubrir en el breve escrito latino de Motu, de 1721. La tesis de esta obra es que aquellos que afirman que hay en los cuerpos una fuerza activa, acción y principio de movimiento, no se basan en experiencia alguna, se valen de términos generales y oscuros y no saben lo que quieren. Por el contrario, los que afirman que el principio del movimiento es la mente, sostienen una doctrina defendida por la experiencia y aprobada por el consentimiento de los hombres más doctos de todos los tiempos. La mente de que se habla es Dios mismo, el cual mueve y contiene toda esta mole corpórea y es la causa verdadera y eficiente del movimiento y de la misma comunicación del movimiento. Berkeley reconoce, no obstante, que en la filosofía física es menester buscar las causas de los fenómenos en principios mecánicos, mientras que en metafísica se llega a la causa verdadera y activa, esto es, a Dios mismo. Las obras sucesivas de Berkeley insisten cada vez más en esta metafísica que ve en Dios la mente y el principio informador del universo. El Alcifrón es, como dice el subtítulo, una apología de la religión cristiana contra los llamados librepensadores. Está dirigido contra el deísmo iluminista que separaba de la religión la moral y reducía la misma religión a principios racionales independientes de toda revelación. Aunque las primeras obras de Berkeley den un concepto de la divinidad muy cercano al de los llamados librepensadores, porque está fundado únicamente en la razón natural y no en la revelación, el Alcifrón afirma decididamente la insuficiencia de la religión natural. Esta no llega nunca a ser una auténtica y sentida fe que se manifieste en oraciones y actos externos de culto, ni siquiera en aquellos que la profesan, ni puede convertirse nunca en la religión popular o nacional de un país. La revelación es necesaria a la religión para que ésta sea verdaderamente operante en el espíritu y en las acciones de los hombres, y ejerza una acción benéfica sobre sus costumbres. No es posible una moral sin religión, y puesto que la religión se funda en la fe en Dios, el cuarto diálogo de la obra repite los argumentos aducidos en la nueva teoría de la visión, que concluyen demostrando en el universo natural el lenguaje con que Dios habla a los hombres. Los objetos propios de la vista, dice Berkeley, son luces y colores con diversas sombras y grados, los cuales, infinitamente variados y combinados, forman un lenguaje maravillosamente apto para sugerirnos y mostrarnos las distancias, las figuras, las situaciones, las disminuciones y las diversas cualidades de los objetos tangibles, no por semejanza ni por conexión necesaria, sino por la arbitraria imposición de la providencia, precisamente tal como las palabras sugieren las cosas significadas por ellas. De este modo, Dios habla a nuestros ojos, y debemos aprender este lenguaje divino y reconocer a través de él la sabiduría y bondad de Dios. Los últimos diálogos del Alcifrón se dirigen a reivindicar la superioridad del cristianismo sobre las otras religiones y a defender los milagros y los misterios del mismo cristianismo
con el argumento de que sus misterios no son más incomprensibles que los fundamentos de las ciencias naturales, y por tanto de toda la experiencia humana. Más alejada aún de la gnoseología de sus primeras obras es Siris, un tejido de reminiscencias y de citas tomadas de la tradición religiosa neoplatónica. Después de haber hablado de las virtudes medicinales del agua de alquitrán, Berkeley pasa a explicar la manera con que obra y llega a reconocer que el principio de su acción es el mismo que obra en todo el universo. Un fuego invisible, luz, éter o espíritu animador del universo. El éter anima todas las cosas y comunica a todos los seres una chispa vital que después de la extinción de cada ser vuelve a fundirse con él. Pero el éter es sólo un medio universal de que Dios se sirve para ejercer su acción. La causa primera no puede ser más que espiritual, porque sólo el espíritu es activo. La cadena de fenómenos físicos, a los cuales permanece limitada la ciencia natural, debe en un cierto punto fundamentarse en el entendimiento divino, como causa de todo fenómeno y de todo movimiento. Y a propósito de la esencia divina, Berkeley repite las especulaciones del neoplatonismo, reconociendo en ella tres hipóstasis: la autoridad, la luz y la vida, las cuales se completan mutuamente, ya que no puede haber autoridad o poder sin luz o conocimiento, y no puede haber ni una ni otra cosa sin vida y acción. Aquí no se hace ya referencia a la irrealidad de las cosas materiales y su reducción a ideas. Con todo, esta metafísica neoplatónica es sustancialmente idéntica a la que presuponía en sus primeras obras. Las cosas son siempre manifestaciones de la acción divina, signos naturales del entendimiento activo. No tienen realidad ni actividad por su cuenta, pero en ellas actúa y se revela Dios mismo. Desde la primera a la última de sus obras, Berkeley permanece fiel a su objetivo fundamental, el de justificar la vida religiosa como un coloquio entre Dios y el hombre, coloquio en el cual Dios habla al hombre mediante signos o palabras, que son las cosas naturales, y el hombre puede, por medio de estas palabras, llegar hasta Dios. El empirismo facilita a Berkeley poder eliminar el obstáculo para el coloquio, representado por el mundo material, y le permite descubrir precisamente en este mundo la palabra de Dios, los signos de su inmediata revelación. El carácter netamente religioso de la obra de Berkeley es, por último, evidente en el principio propuesto por él como fundamento de la moral política, la obediencia pasiva al poder constituido. En un discurso publicado en 1712 sobre la obediencia pasiva o principios de la ley de naturaleza, Berkeley afirma que el hombre no puede alcanzar la felicidad confiándose a su juicio particular, sino solamente conformándose a las leyes determinadas y establecidas. Estas leyes están impresas en el Espíritu por Dios, y la obediencia a las mismas es, por tanto, la misma obediencia a Dios. Berkeley identifica estas leyes naturales divinas con las leyes de la sociedad, y por tanto afirma que la fidelidad o sumisión a la suprema autoridad tiene, si se practica universalmente junto con las demás virtudes, una conexión necesaria con el bienestar de toda la humanidad, y por consiguiente es un deber moral o una rama de la religión natural. Rechaza, por tanto, la doctrina del contrato como origen de la sociedad civil y la legitimidad moral de la rebelión contra la autoridad del gobierno. Los inconvenientes a que puede conducir la obediencia pasiva no son diferentes de los inconvenientes que pueden resultar del cumplimiento de cualquier otro deber moral. No pueden, por consiguiente, limitar esa obediencia, de la misma manera que no limitan los otros deberes. La libertad crítica, desde luego, se recupera por el individuo en el caso de cambios o fluctuaciones del gobierno, pero esta libertad cesa cuando la Constitución es clara y el objeto de la sumisión indudable. En tal caso, ningún pretexto de interés, de amistad o del bien público puede eximir de la obligación de obediencia pasiva. Berkeley ponía como epígrafe de su escrito
el versículo de San Pablo: todo aquel que resiste al poder resiste al orden de Dios, y creía que de este modo aclaraba la misma esencia de la moral política y del cristianismo.